El libro de Hechos y vamos a entrar al tema que nos toca hoy acerca de Ananías y Zafira. Es una historia muy conocida en la iglesia cristiana. Y hoy vamos a estudiarlo, a ver qué enseñanza, qué verdad nos trae esta palabra. Hechos capítulo 5. Y vamos a ir en esta porción de la escritura del versículo 1 al versículo 11, del 1 al 11. Bien, estamos en un estudio de este libro de Hechos, entonces tomaremos esta porción ahora mismo y yo voy a leer en una versión un poco más moderna que se llama la Nueva Traducción Viviente, la NTV, ¿verdad? Y usted por favor acompáñeme con la traducción que usted tiene. Yo usaré esta porque creo que nos va a ayudar a tener un poquito más de claridad en la palabra, en esta parte. Así que, a ver, Hechos capítulo 5 está después de Hechos capítulo 4, ¿verdad? Y antes de Hechos 6. Ok, ahí lo vamos a encontrar más fácil. Muy bien. Entonces, ¿ya todos lo tienen? Muy bien. Saludamos a nuestros hermanos y amigos que están viéndonos en el Facebook. Que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Amén. Un abrazo hasta aquí, desde la Iglesia Cristiana Internacional Shalom. Entonces, Hechos capítulo 5. Dice así: había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa, Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para donarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Y después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Muy bien, esta es una historia real, ¿verdad? No es una fábula, no es un cuento, tampoco está puesto ahí para meterle miedo a la iglesia ni a la gente, ¿verdad? Pero sí para producir. El Espíritu de Dios es el que inspiró todo esto y permitió que esto quedara registrado, porque Dios no oculta nada, ¿verdad? Y todo lo tiene claro, íntegro y transparente. Y el Espíritu Santo inspiró al escritor para que esto quede como un registro y traiga temor de Dios en el corazón. No miedo, pero sí temor de Dios, ¿verdad? Y para entender bien este pasaje, tenemos que ponernos en el contexto.
la vez anterior, la última vez que compartimos el tema anterior, hablaba acerca de la unidad de la iglesia. Si usted voltea la página antes, va a notar que está hablando acerca de ¿qué? De la unidad de la iglesia, ¿verdad? Y ya sobre ese tema ya conversamos. Inmediatamente después viene este registro de Ananías y Zafira, lo cual al traer juntos nos quiere decir que de alguna manera esta historia tiene que ver con cómo afecta nuestros hechos, nuestros actos, ¿verdad? Nuestras decisiones a la unidad de la iglesia. Para Dios la iglesia es una y todos lo sabemos, ¿correcto? ¿Verdad? Entonces, por eso que usted ve que en la Biblia, cuando Pablo escribe y dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Galacia, en Éfeso, en Tesalónica, etc. Y usted puede notar que no está diciendo a las iglesias, aunque ciertamente habían comunidades, iglesias locales alrededor, pero para Dios Él dice a la iglesia, porque para Él la iglesia es una. Así como Él es uno, la iglesia es una, y por lo tanto nosotros debemos guardar y cuidar esa unidad dentro de la iglesia. Efesios 4:3 nos dice precisamente que debemos esforzarnos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Correcto? Entonces, este pasaje que está aquí, que es un relato muy conocido en la historia bíblica y cristiana, nos trae dos preguntas, ¿no? Nos produce dos interrogantes. Una de ellas, ¿cuál es el verdadero pecado de Ananías y Zafira? ¿Cuál es el verdadero pecado que llegó al extremo de que ellos tuvieron que morir por ese pecado? ¿Cuál es en sí el pecado en esencia que cometieron Ananías y Zafira? Y la otra pregunta es, en el día de hoy estamos domingo 8 de abril del 2018, ¿puede alguien en la iglesia morir también por un pecado cometido? Porque si esto aconteció al interior de una iglesia local en Jerusalén, ¿verdad? Ya en el periodo que viene Cristo, lo que llamaríamos el periodo de la gracia o el Nuevo Testamento, y sucede que esta persona muere físicamente, ¿puede acontecer lo mismo hoy? ¿Puede suceder? ¿Sí? Bueno, vamos a procurar responder esas dos preguntas. ¿Cuál es el verdadero pecado de Ananías y Zafira? Y si este mismo acontecimiento de la muerte de estas dos personas podría acontecer nuevamente en el día de hoy, ¿verdad? A ver, agárrese bien de su silla o abrace al que está a su ladito, pero no se ponga con miedo, ¿no? ¿Está bien? No se vaya a caer. Está bien. Así que estábamos hablando que al final del capítulo anterior nos está hablando de la unidad de la iglesia. A ver, examinemos un poquito primero, ¿no? ¿Quiénes eran Ananías y Zafira? ¿Quiénes eran? ¿Tenemos sus nombres ahí? Tenemos sus nombres ahí, por ejemplo. ¿Qué significa Ananías? Ahí está. Comúnmente se le conoce por su nombre como Jehová es misericordioso. Pero en realidad la mejor traducción de su nombre debería ser Dios ha dado gracia, porque viene de la raíz de Ananías. Ana significa gracia, así que debería traducirse más correctamente como aquel a quien Dios le ha dado gracia, ¿verdad? Dios le ha dado. Él tenía un buen nombre, es un buen nombre, ¿verdad? Pero sus vidas y sus hechos no correspondían con el buen nombre que él tenía. Y así tenemos una cantidad de personas en la historia bíblica y también cristiana que tienen un excelente nombre, pero sus actos, ¿verdad?, no se corresponden con el nombre que tienen. Por eso se dice, no hace honor a su nombre, ¿verdad? Hay algunos que también se apellidan Delgado y son no tan delgados, ¿no? Entonces no hacen honor a su nombre, ¿no? Entonces, aquí en este caso, Ananías, que significa Dios ha dado gracia, y ciertamente Dios le dio gracia porque se ve que tenía propiedades, tenía bienes, tenía alguna posición social. Y estamos hablando de un contexto en aquel tiempo de persecución, un contexto también de necesidad, ¿verdad? Para la iglesia de Cristo que estaba en sus albores, en sus inicios, ¿verdad? El momento que ellos vivían era un momento difícil, ¿sí? Porque ya, digamos, ya los judíos no los veían bien y comienza la persecución. Antes de la persecución romana, la primera persecución fue por medio de los judíos, ¿ok?
Entonces, ¿ellos qué tuvieron que hacer? Un poco que retirarse del templo principal que estaba en Jerusalén y comenzar a tener sus reuniones en casas, ¿verdad? Y ayudarse mutuamente. Por eso dice que comían juntos con sencillez de corazón, ¿verdad? Compartían el pan, dice, y hacían oraciones en el templo y en las casas. Entonces, ¿qué hacían? Ahí tenemos en el capítulo anterior un hombre llamado Bernabé, ¿sí? Traducido hijo de consolación, que la mejor traducción ahí es hijo de la profecía. Entonces dice, o dijo el profeta, dice que él también tenía una propiedad, ¿y qué hizo? La vendió, ¿sí? Y así como la vendió, el íntegro de esa venta, el dinero que obtuvo de esa venta, lo trajo a los pies de los apóstoles, que eran los pastores en ese momento, ¿verdad? Entonces trae todo ese dinero, lo pone a los pies y el dinero se repartía equitativamente, se ayudaba a todo aquel que estaba en necesidad, de manera que no había ningún necesitado, dice la palabra de Dios. Sí, había gente en necesidad, pero aquellos que tenían dinero, aquellos que tenían propiedades, aquellos que tenían posibilidades económicas, compartían de lo que tenían para ayudar a los que no tenían, ¿verdad? Eso ya lo explicamos la vez anterior. Entonces, al ver esto, y esto era algo que ocurría con uno y con otro hermano. Aquí aparece en la historia entonces Ananías y Zafira. Ellos dicen, uy, todo el mundo está repartiendo, todo el mundo está vendiendo, todo el mundo, ¿verdad?, está tomando de lo que tiene para compartir, para dar, para donar, ¿verdad?, a los que no tienen. ¿Me están siguiendo? Díganme. Muy bien. Entonces en su corazón, en algún momento ellos toman una decisión y dicen, bueno, nos toca a nosotros también. Probablemente, y esto es una conjetura, probablemente ellos lo hicieron porque vieron que otros lo hacían, que es diferente a cuando uno lo hace de buena voluntad, de propia iniciativa, ¿verdad? Entonces cuando uno dice, uy, veo a mi hermano que está en necesidad, veo a alguien que está en un problema, veo que hay una oportunidad de bendición o de bendecir, ¿verdad? Entonces, y uno toma la decisión por sí mismo, por su propia voluntad. Me estoy explicando, ¿verdad? Pero qué diferente es cuando alguien decide porque otros lo están haciendo. Entonces, como para no quedar mal, para no quedarse atrás, para que no digan, bueno, todo el mundo compartió y este no hizo nada, ¿no? Este no compartió nada. Entonces, un poquito como para el ojo de la gente, como aparentemente pareciera que fue así, ¿verdad? Entonces, deciden, finalmente, ellos también venden. Y aquí aparecen entonces en esta historia. Por eso dice, pero, así comienza la historia, ¿no? En el capítulo 5, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Vendió una heredad, parece que tenía otras también, vendió una. ¿Ok? Entonces una persona que tenía algún nivel social, económico, estaba más o menos o bastante bien, mientras que otros estaban en bastante necesidad. ¿Ok? Ahí viene la historia. Luego viene su esposa. ¿Cómo se llama su esposa? Zafira. ¿Qué significa Zafira? Ahí está. ¿Cómo se dice linda, bella, bonita, hermosa en Venezuela? Lo mismo, no, pero a los venezolanos, ¿no? En Colombia ustedes dicen una chacha blanca, rubia, le dicen, uy, qué mona tan chusca, dicen, y ese es un bonito piropo allá, ¿no? Es una forma muy linda de decirlo, aquí en el Perú eso significa algo muy diferente, ¿no? Pero bueno, y en Venezuela, ¿cómo dirían ustedes? Está bien linda. Está bien linda, nada más. De manera, ¿Ah? de manera neutral, sí. De manera neutral, ok, ya no quiere salir de lo neutral. Ok, está bien. Entonces, ella era Zafira. Ustedes saben que el zafiro, además, pues es una piedra preciosa, ¿no? Un azul lindísimo, ¿verdad? ¿No? Entonces, linda, hermosa, bella, y lo más seguro que ella tenía una belleza física que no se correspondía con su vida espiritual, ¿no? Otra vez. Era un asunto de afuera, hacia afuera, físicamente, externamente, era bella, era agraciada. Su nombre lo indica, porque usted, a una persona que es bonita, usted le va a poner linda, puede ser, ¿no? Pero si no es bonita, no le va a poner ese nombre, porque como que no compagina, ¿no? No coincide, no concuerda. Entonces, lo más seguro que ella, al nacer, era tan hermosa, tan linda, que le pusieron ese nombre, Zafira, ¿no? Y al pasar el tiempo, tal parece que esto no fue así, ¿no? En su vida, ¿no? Solamente quedó la belleza por fuera, pero no desarrolló la belleza interior. Como dice la palabra de Dios, la mujer que teme Jehová, ¿no? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. O sea, no es que la hermosura en sí misma no tenga un valor, pero cuando no va acompañado del temor de Dios,
Entonces, en comparación con eso, se desmerece. ¿Me estoy explicando? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La palabra vana viene de vanidad y la palabra vanidad viene de viento. La misma raíz de la palabra viento. El viento es algo que pasa y no permanece. Y así es la belleza, ¿no? La belleza, entonces, en un momento una persona es, bueno, ya voy a decir yo, disculpen el ejemplo de belleza, no creo, ¿no? Pero digo, cuando era más joven era más, más delgadito, ¿no? Más flaquito, ¿no? ¿Verdad? Y era bien delgado, ¿no? Flaquito. Entonces, imagínense, hermanos, no le cuenten a nadie, aunque todo el mundo está oyendo ahí, ¿no? Pero era tan delgado que tenía que ponerme otro pantalón adentro para que se note algo ahí ¿no? Y aquí, pues algo más, ¿no? Era un galán, ¿verdad? Y me llamaban, no, me decían espiritual, porque puro espíritu, nada de carne. Y también me decían nadador, ¿no? Porque nada de pecho y nada de espalda, ¿no? Y ya después, ya más adelante, cuando un poquitito ya me decían galán, ¿no? Ya, y ahora me dicen galón, no sé por qué, ¿no? Bueno, pero eso va cambiando. La belleza física, usted sabe, va cambiando, ¿no? Va ahí. Pero es bonito cuando junto con la belleza física se acompaña la belleza espiritual. ¿Ok? No desechamos la belleza física. Las damas, las hermanas deben siempre mantener, ¿verdad?, su belleza física, su apariencia, ¿verdad? Pero acompañado ¿de qué? De lo espiritual, los valores, los principios, las virtudes cristianas. Eso embellecen mucho más, ¿verdad?, la vida de una persona. Ok, aquí parece que en Zafira no correspondió eso tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué hizo este matrimonio? Se pusieron de acuerdo, tenían posiblemente varias propiedades y decidieron vender una heredad. Dice ahí una, quiere decir que tendrían otras más. ¿Ok? Entonces, pero cuando ellos deciden esto, ¿verdad?, ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿Para qué era la venta de esa propiedad? Para ayudar a la iglesia y a través de la iglesia a los que estaban en necesidad. Muy bien, ok. Eso significa, ponga atención, porque aquí viene la explicación. Eso significa que en el momento que ellos deciden, toman la decisión como matrimonio, dicen, nosotros vamos a vender esta propiedad con el propósito de darlo en donación, porque eso viene a ser, ¿verdad?, una ofrenda o una donación, ¿ok? Y lo vamos a entregar a la iglesia para que sea dado a los pobres y a la gente que está en necesidad, ¿correcto? ¿Ahí vamos bien? Muy bien. Escucha esto. En el momento que una persona decide consagrar, entregar algo para Dios, porque al hacerlo a la iglesia se lo estamos dando a Dios, ¿verdad? Primero a Dios y a través de la iglesia ya se distribuye. Muy bien. Eso inmediatamente se constituye en algo sagrado. Diga, sagrado. Dígalo otra vez un poquito más fuerte. Sagrado. Ok. Entonces, sagrado quiere decir algo que ha sido tomado aparte para un uso santo. ¿Ok? ¿Sí? Algo que me pertenecía a mí de alguna manera, entonces lo tomo, yo tomo esto, lo separo, lo aparto y lo dedico ¿verdad?, para un uso santo. Eso es sagrado. A partir de ahí no puede ser usado para ninguna otra cosa, porque ha sido separado, ha sido consagrado. ¿Sí? Eso mismo debe suceder con nosotros. Nosotros nos consagramos a Dios, somos santos, somos sagrados para Dios. Por lo tanto, mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi mente, todo mi ser, ¿verdad?, ya no puede ser parte de otra cosa que no sea para el uso de Dios. ¿Aló? ¿Aló? Aunque esté en el mundo, pero vivo para Dios, ¿verdad? Y todo lo que haga tiene que representar bien a Dios, porque soy una persona santa para Dios, sagrada, separada para Dios. ¿Me están siguiendo? Ok, muy bien. Entonces, en el momento que se separa, se toma la decisión de dar el fruto de esta venta, esta ofrenda, esta donación para Dios, ya es sagrado. Por lo tanto, desde ese momento ya no le pertenece a esta persona. Desde el momento que decide dárselo a Dios, ¿de quién es? De Dios. Porque se lo está entregando voluntariamente. Dios no se lo quitó, ¿verdad? Sino que la persona, estamos hablando de ellos decidieron dárselo al Señor. ¿Ok? Muy bien. Ok. Entonces, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? Porque si ahora ya no es de ellos, ahora es de Dios. ¿Cuál es el pecado? ¿Se dan cuenta ahora? A ver. No le dieron íntegro, no le dieron todo. ¿Correcto?
La propiedad era de ellos. Y Pedro se lo dice, ¿no? Eran de ustedes. Y cuando lo vendieron, el dinero de la venta también era de ustedes. Nadie les obligó, ¿verdad?, a darlo. Ustedes lo decidieron. ¿Correcto? ¿Sí? Pero en el momento que ellos deciden dárselo al Señor, es cuando yo les digo, entonces se convierte en algo sagrado, porque ya es de Dios, ya no es del hombre, ya no es de la persona, y ya no puede tener ningún otro uso que no sea para Dios. ¿Estamos? Amén. Estamos. Muy bien. Entonces, ¿dónde está el pecado? Leamos otra vez el texto. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo. Un momentito, ¿cómo es eso que sustrajo? ¿Qué es sustraer? Tomar para sí, ¿verdad? Ya, robar, hurtar, ok. Y la palabra literal ahí es hurtar. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, subrayado ahí, ¿no? O sea, los dos se pusieron de acuerdo. ¿Ok? Sustrajeron. ¿Cómo es eso que sustrajeron? Si era de ellos. ¿Cómo uno se puede robar a sí mismo? Uno no se puede robar a sí mismo. Si es mío, ¿cómo yo me voy a robar? Es mío, yo puedo disponer de lo que es mío. Entonces, ¿por qué aquí dice que sustrajo? Porque ya no era de ellos. Desde el momento que se lo dan a Dios, ya no es de ellos. Por eso que la Biblia dice, sustrajo del precio. ¿Sí? Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y aquí llenar significa algo que él permitió, ¿verdad? Que poco a poco fue influenciando, llenando, tomando lugar hasta que atestó, es otra palabra ahí, ¿no? Hasta que completó totalmente, ¿verdad? O sea, fue una idea, fue un pensamiento que nació ahí. ¿Y qué tal si en vez de dar todo, ¿para qué vamos a dar todo? De por sí otros también están dando, otros también no. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y si no lo usan bien? ¿Y si, ¿verdad? Comenzaron a maquinar y a permitir argumentos ahí en su mente, y finalmente se convencieron a sí mismos de que podían tomar una parte y entregar solo otra parte. Y eso es lo que hicieron. Así como pensaron, así lo hicieron. ¿Sí? Y ahí es donde Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Claro, pero él vino delante de Pedro, ¿no? ¿Y por qué la Biblia dice que no has mentido a los hombres, sino a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este caso, otra vez venimos a lo mismo. Esto ya era de Dios. ¿Estamos? Ya era de Dios. Por lo tanto, ellos literalmente tentaron a Dios. Y el texto lo dice. ¿Por qué tentaste al Espíritu Santo? ¿Y por qué mentiste al Espíritu Santo? O sea, no dice que le mintieron a Pedro. Dice que le mintieron ¿a quién? A Dios. A Dios. ¿Y cómo es eso que mintieron a Dios? Exacto, el mismo principio que estoy diciendo. Desde el momento que uno decide entregarlo al Señor, ya es del Señor. ¿Estamos? Muy bien. Ok, avancemos de acá. Miren, para Dios, todo lo que ofrecemos a Él es y debe ser sagrado. Vamos a un texto, Eclesiastés 5, 4 y 5. Lo tienen aquí al frente en la pantalla. Y dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirlo. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Sí? ¿Sí? Y bien claro nos está diciendo, ¿no? Eclesiastés 5, 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa, ¿qué dice? No tardes en cumplir. ¿Cuál era la promesa de ellos? Vender y entregar todo el producto de la venta de esa propiedad. Pero no lo entregaron, tomaron una parte. Y como ya era de Dios, ese fue su pecado. ¿Estamos? Por eso dice, sustrajiste, mentiste, hurtaste, tomaste lo que no es tuyo. Ese es el pecado que cometieron Ananías y Zafira. Entonces, adicionalmente que sustrajeron, usted sabe, para tapar un pecado o para tapar una mentira,
se tiene que inventar otra mentira, ¿no? Y la mentira es pecado. Y para tapar eso, otra más, y ahí viene la cadena, ¿verdad? Una y otra y otra y otra. Al final todo se descubre, todo cae por su propio peso. Esto mismo les pasa a ellos, ¿verdad? Y entonces, a ver, después de esto, viene Ananías y resulta lo mismo con ella. A ver, miren, ¿cuál fue el resultado de este pecado? Ya lo sabemos, está ahí, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. 3 horas más tarde, parece que en esta iglesia no había el ministerio de comunicación social, ¿no? O sea, no, porque había pasado 3 horas y la esposa no estaba enterada, ¿no? O sea, nada, no sabía nada, aunque los muchachos ya se habían enterado, pero había tal temor que nadie lo contó a la señora, ¿no? A Zafira. O sea que el temor de Dios es muy bueno, ¿no? Para limpiar, para sanar la iglesia, ¿no? Bueno, resulta que 3 horas más tarde, ya usted conoce la historia, viene Zafira, la esposa de Ananías. Ella no sabía nada, no se había enterado del hecho. Pedro le pregunta, mira, Zafira, a ver, dime una cosita, a ver, ¿es cierto que ustedes vendieron en tanto la propiedad? Y dice, sí, es cierto. Ok, ¿y ese es todo el dinero que han traído? Ese es todo el dinero. Ajá, muy bien. O sea, tú crees que eres viva, diríamos acá, ¿no? ¿No? Tú crees que eres buena para mentir, buena para engañar, pero no. ¿Qué le dice acá? Entonces, a ver, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste? O sea, ¿por qué se pusieron de acuerdo en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti también. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Entonces, ¿Dios castiga el pecado o no castiga el pecado? Y la Biblia nos enseña que Dios de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, ¿verdad? De ninguna manera. Entonces, hermanos, ¿cómo está este asunto de que yo puedo hacer algo a escondidas de los hombres? Porque los hombres no sabían nada, ni Pedro sabía nada. Puedo yo hacer, y digo yo en el sentido general, cualquier persona puede cometer cualquier pecado y pasar tranquilo y pasarla suavemente, como quien dice, bueno, mientras la gente no se dé cuenta, mientras nadie se entere, pues no hay problema, ¿no? Y Dios, bueno, Dios es bueno, ¿no? Y para siempre es su misericordia. Sí, y el texto dice así, que Dios es para siempre su misericordia, pero dice el texto, de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. De ninguna manera. Quiero que le toque un poquito así al que está a su lado, un poquito remuévalo y dile, escucha bien, escucha bien, ponga atención. ¿Ya? Dígale, a Dios no se le pasa ni una, dígale así, ponga el dedito así como para que ponga atención. ¿Ya? Ni una se le pasa al Señor, ni una. No erréis porque Dios no puede ser burlado, no hay forma, no hay manera. El más bueno para la mentira, para la hipocresía, qué sé yo, ¿verdad? Aquí en la tierra, pero con Dios ni una. Ni una. No hay manera. ¿Cómo pudo saber Pedro? Por sí mismo no pudo. Fue el Espíritu de Dios que se lo reveló. ¿Ok? ¿Sí? No había manera de que Pedro se enterase de eso, porque solamente eran ellos dos y los dos estaban de acuerdo. Pero el Espíritu de Dios le trajo la revelación a Pedro y él pudo discernir que ellos estaban mintiendo. El resultado, ambos murieron. Ahora viene la pregunta, la segunda pregunta. Ya contestamos la primera pregunta, ¿cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? La segunda pregunta es, ¿puede o es posible que los creyentes pueden morir en el día de hoy cuando mienten, ¿no? O cuando actúan con falsedad en las cosas sagradas delante de Dios? ¿Qué dice usted? A ver, piense y responda. A ver, ¿qué dice? ¿Puede o no puede suceder? Sí puede. Imagínense, hermanos, que estuviéramos en el tiempo de ellos, ¿no? Lo que pasó, ¿no? En la iglesia primitiva.
O sea, hermanos, cae muerto. O sea, físico, ¿cómo hace con un muerto en el templo? Está muerto. Y vienen y lo sacan. La gente de afuera dice, uy, ¿y este qué pasó? ¿Se murió? ¿Y de qué se murió? Porque mintió el Señor. ¿Y a dónde lo llevan? A enterrarlo. Y luego viene la esposa y miente también cae al suelo. Se muere, dice, y la sacan. Imagínense en el tiempo de hoy. ¿Y cómo hace usted para llevarla allá y explicarle a la policía y al cementerio y todo lo que se murió? ¿De qué se murió? Un infarto. ¿Infarto de qué? En la iglesia. ¿Y en la iglesia por qué? Y la esposa también, ¿qué está pasando ahí? ¿Quién es el pastor? ¿Y qué sucede? O sea, imagínense, hermano, el problema que nos meteríamos en el día de hoy. Ahora, Dios es sabio, ¿no? Ahora, imagínense cuántos mentirosos, con el perdón de todos, pues ya, que le caiga el guante, que se lo plante, ¿sí? Pero imagínense en el día de hoy, hermano. Cuánta gente miente con una facilidad, con un cinismo, con una tranquilidad. Mienten sin ningún temor de Dios, absolutamente. Hermano, imagínense, nos quedamos vacíos con lo poquito que somos y encima que todo el mundo se... Bueno, no estoy diciendo aquí, ¿no? Pero estoy diciendo en la iglesia del Señor. Imagínense qué problema nos metemos, hermano. ¿Y cómo explicamos que todo el mundo se va muriendo y se muere y se muere? ¿Qué hacemos? ¿Ah? ¿Cómo? Una epidemia. Mire, lo que yo digo, bueno, por eso Dios se sabe, ¿no? Aunque hoy en día la gente, los creyentes, no mueren físicamente en el acto, pero lo que yo sí creo, experimentan muerte espiritual en el acto. Porque dígame, ¿qué dice Isaías 59:2? ¿Qué dice? Pero vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y Dios, ¿sí? Y vuestras iniquidades han agravado su oído para no oír. Entonces, separación, eso es muerte espiritual, ¿correcto? Hay muerte. Entonces, cuando uno peca, se muere, se debilita. Por eso no hay fuerza espiritual, por eso no hay vida espiritual, por eso no hay poder espiritual, por eso no hay crecimiento, no hay prosperidad, no hay avance. Por eso las puertas se cierran. Por eso, hermano, el cielo como que no se abre. Señor, ¿por qué clamo y no me oyes? ¿Por qué lloro, derramo mis lágrimas delante de ti y no pasa nada? ¿Qué sucede, Señor? Hay que ver, no habrá algo en nosotros, personalmente cada uno, ¿verdad? Tenemos que escudriñar. ¿Habrá algo que de repente estamos ocultando? ¿Habrá algo en lo cual hemos fallado? ¿Habrá algo en lo cual estamos mintiendo? ¿Hay algo que no estamos siendo íntegros? ¿Algo? ¿Sabe cómo se repite el pecado de Ananías y Zafira en el día de hoy? ¿Quieren saber? O sea, el principio, la esencia del pecado de Ananías y Zafira, les voy a dar algunos ejemplos aquí. ¿Sabe cómo se repite? Aquí le doy algunos. Ese mismo pecado de la mentira, la hipocresía, la falta de integridad. La integridad, íntegro significa completo, total, que no está partido por ninguna parte, ¿no? Entonces que es un todo en sí mismo, ¿ya? Está entero, no está dividido, no está separado. Entonces falta de integridad es cuando en nuestro corazón, en nuestra vida, somos fieles en esto, pero en una partecita no somos fieles, ya no somos íntegros. Cuando somos santos aquí, pero en una partecita ya no somos santos, entonces ya no somos íntegros. Dígame si se comprende. Ok, muy bien. Entonces, esa falta de integridad que hubo en ellos, ¿verdad? Esa misma esencia ocurre en el día de hoy. ¿Cómo? Afecta a la santidad, afecta a la unidad de la iglesia. Miren, cuando, por ejemplo, se solicita una donación para un proyecto, que en la iglesia vamos a hacer ese proyecto para Venezuela. Imagínense, yo estoy poniendo de primero. Se solicita donación para un proyecto, pero parte de ese dinero es usado en otros fines, especialmente para beneficio personal. Imagínense, ¿no? O sea, decimos, hermanos, vamos a ayudar a los niños, vamos a ayudar a los ancianos, vamos a ayudar a, qué sé yo, algún proyecto para poner ¿cómo se llama esto? Donde se cuidan a los niños cuando las madres están trabajando. Una guardería, ¿no? Y algo así, ya cualquier proyecto. Y la gente dice, amén, vamos a apoyar al pastor porque esto es una necesidad. Y dan su donación, dan su ofrenda. Muchos con gran esfuerzo, aún despojándose de sí mismo, tomando con un poquito de sacrificio de su propio presupuesto para ayudar a otros, ¿verdad? Entonces,
Entonces se da esa donación con un buen corazón, pero alguien ahí que está administrando, quien quiera que sea el pastor, sea el que administra la economía, sea el que está a cargo, el administrador, qué sé yo, ¿verdad? Pero toma parte de esa donación que fue dirigida con un propósito específico y se lo guarda para su bolsillo, ¿verdad? Lo usa para su beneficio personal. De pronto aparece con un celular nuevo, un iPhone 7 Plus, no sé cómo se llama eso, ¿no? Ya no es, ¿no? El 10, ya están en el 10. Qué bárbaro, qué vergüenza. Ya estoy en el 7 recién. Ya. De pronto aparece así, ¿no? Con una laptop nueva. Oye, con los zapatos nuevos, todo nuevo. ¿Y de dónde? ¿De dónde? Si todos andamos iguales y no se les vio ahí por ahí como que... Esa es la misma esencia del pecado de Ananías y Zafira, que toma de lo que está consagrado para Dios y lo usa, se lo guarda, lo hurta para beneficio propio. ¿Me estoy explicando? Otro ejemplo. Cuando se solicita, por ejemplo, dar una ofrenda para bendecir a un siervo de Dios, esto me ha pasado varias veces, pero alguien toma parte de ese dinero y se queda consigo. O sea, decimos, a ver, viene alguien o está usted en algún lugar, bueno, le digo que a mí me ha pasado varias veces, estoy en algún lugar predicando, en algún país predicando, y entonces el pastor o alguien dice, bueno, vamos a bendecir al siervo de Dios, y la gente viene y da su bendición para el siervo, entonces vamos a bendecir al siervo de Dios. Muy bien, y cuando uno se da cuenta, ¿verdad? Se toma todo eso y le da una propina, por decirlo así. Eso no está bien delante de Dios. Porque si se consagra algo con un propósito específico, debe ser usado específicamente para ese propósito. Y si se toma de eso, entonces eso se llama pecado y produce muerte espiritual. Esos ministerios, iglesias van muriendo porque están en pecado. Y el pecado trae maldición. ¿Sí o no? Sí. Otro ejemplo. Cuando alguien manifiesta, por ejemplo, ¿no? Esto es común también, una supuesta palabra profética, como que viniera de parte de Dios, dice, no, mira, así ha dicho Jehová, ¿no? O te dice, bueno, tengo una palabra de Dios para ti, una palabra profética para ti, y resulta que no es una palabra de Dios, es simplemente una buena intención, un buen deseo de su corazón, o lo peor sería que ya decididamente está engañando, está mintiendo, está inventando, eso es peor todavía, ¿no? Pero aún cuando fuera de buena voluntad, el querer dar una palabra como si fuera una palabra profética de Dios y no viene de Dios, eso es falsedad, eso es engaño, eso es mentira, y eso se llama pecado, porque está asumiendo en nombre de Dios una palabra que Dios no se la dio. Eso es pecado. ¿Aló? Otro ejemplo. Esto les va a gustar bastante a todos. Cuando alguien presenta solo una parte del diezmo y esconde para sí mismo la otra parte. ¿Cuánto es el diezmo? 15%. No, del 10%. Ya. ¿Cuánto es el 10% de 1000? 100, está fácil, ¿no? El 10% de 252. 25.20, muy bien. Otra más difícil. El 10% de 835.50. 83.55. Ah, bueno, está fácil, ¿no? ¿Está fácil o no? Está fácil. Y cuando uno dice, bueno, aquí casi nunca hablamos del diezmo, pero ya que estamos hablando, hablemos de una vez. Hermanos, y cuando uno dice, Señor, este mes no me alcanza, así que por favor, tú que eres bueno, Señor, préstame ese prestadito nomás, este mes préstame. ¿No? Bueno, el diezmo es tanto, pero Señor, como no me alcanza, voy a tomar una partecita, ¿ok? Ese es un asunto de tú y yo nada más. Tomas una parte y no la das completa. Me estoy explicando, pero todos entendemos aquí como cristianos. Eso no está bien. Porque recuerden, el diezmo es de Dios. La ofrenda es voluntaria. Lo que uno de corazón voluntariamente desea dar, eso es una ofrenda para el Señor. Pero el diezmo no es nuestro.
O sea, del 100% que Dios le permite ganar, obtener frutos, producto de su trabajo, el 10% le pertenece a Dios. a Dios. No es suyo, no es mío, es del Señor. Entonces, como es del Señor, está consagrado por Él, por lo tanto no puedo tocarlo. Es el mismo principio, ¿se da cuenta? Si toco, estoy cayendo en el mismo principio, la mentira, el engaño. Otro. Cuando alguien declara haber recibido una supuesta visión de parte de Dios, y yo tuve una visión y el Señor me reveló, y había ángeles, y había un trono, y había así, vi un rayo, y lo que sea, ¿verdad? Y entonces, y comienza, y la gente, wow, qué tremenda revelación. Pero si eso, hermano, no vino de Dios, si es un invento, como para parecer como que soy más espiritual, ¿verdad? Como que, wow, que Dios me revela cosas tremendas, ¿verdad? Lo cual ciertamente Dios revela, creemos en visiones, en sueños, lo creemos porque está en la palabra de Dios. Pero cuando alguien se inventa cosas así para aparentar, aparecer como que es más espiritual que otro, eso se llama pecado, porque está engañando, está cayendo en el mismo principio del engaño y la hipocresía. ¿Aló? Amén. Ya, dos más. ¿Qué más? Cuando alguien hace una promesa de entregar una donación, una ofrenda especial, ¿verdad? Pero luego se inventa mil excusas para no cumplir con su palabra. Si usted dice, yo lo dedico para el Señor, voy a hacer esto, y después no lo cumple, o solo una parte, ya también estamos en el mismo problema. Por eso, como acabamos de leer hace un momento, cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla. Dios la va a demandar de tu mano. ¿Está comprendiendo? ¿Sí? Por eso dice, mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Porque si tú no has prometido, no tienes nada comprometido. Desde el momento que tú haces una promesa de algo, ya dice la Biblia, no permitas que tu boca te haga pecar. Es el mismo pasaje. Entonces, mejor, si usted no está seguro, o no está decidido, o no está comprometido, no se preocupe por lo que diga la gente, hermano, preocúpese por lo que Dios va a determinar de usted. Si usted no puede hacer algo para el Señor, no se preocupe, no hay ningún problema, nadie lo obliga. Cuando uno quiere hacer una promesa de fe, un compromiso de fe, una ofrenda de amor, lo hace porque de corazón generoso, de corazón voluntario, de corazón agradecido, decide, ¿verdad?, hacerlo. ¿Okay? Pero sepa que desde el momento que usted se compromete, eso Dios se lo va a demandar. A ver, dale una palmadita que está al lado. ¿Has hecho alguna promesa a Dios que no has cumplido? Pregunto. Mírenle a los ojos, miren, así. Dile, ¿y tú? Dile. Bueno, y cuando alguien se presenta como ministro de Dios para obtener un beneficio personal, alguien dice, no soy un siervo, soy un pastor, soy un profeta, soy un apóstol, soy un evangelista, o qué sé yo, ¿verdad? Y no lo es. Y no lo es. Pero se presenta como tal, ¿verdad? Porque quiere obtener algún beneficio de usted, de la iglesia, de otros ministros. Eso se llama pecado, porque está engañando, le está atribuyendo a sí mismo algo que Dios no le ha concedido. ¿Me estoy explicando? ¿Verdad? Y finalmente, cuando se usa el nombre de Cristo, el nombre de la iglesia, a nombre de un proyecto o ministerio para levantar ofrendas y donaciones, de esos hay bastante gente que dice, hermano, colabore para esto, ayúdenos para esto, y usted ve hasta la gente en la calle también, ¿no? Anda con esas latitas, esos tarritos donde dice, piden donaciones para la liga contra el cáncer, para la lucha por los pobres, qué sé yo, y ya los han sacado en la televisión, ¿no? Son gente que se inventa sus propios, hasta ponen aquí su, ¿cómo se llama esto? Un fotocheck, un credencial, ¿verdad? Y aparente todo eso, ponen hasta stickers y todo para sacarle dinero a la gente, ¿no? Pura falsedad, puro engaño para sacar dinero de la gente de buena voluntad. En la iglesia hay gente que practica lo mismo, ¿verdad? Y eso tienen que saber que Dios de ninguna manera va a pasar por alto. Como no pasó por alto el pecado de Ananías y Zafira, la gente que practica este tipo de pecados, Dios no lo pasa por alto y en su momento, ¿verdad?, van a ser expuestos a la luz. ¿Aló? Amén. Así es, ¿verdad? Ok, terminemos entonces. ¿Qué debemos hacer ante esta situación? Porque eso mata, eso debilita, eso trae muerte espiritual, eso trae un retroceso, trae un estancamiento. Gente con un gran potencial, gente con un tremendo llamado, gente con un gran ministerio, han visto morir ese ministerio, han visto desfenecer ese potencial solamente por no tomar en cuenta este principio de Ananías y Zafira. ¿Qué debemos hacer? 3 cosas, hermanos.
Esta historia nos enseña 3 cosas que debemos hacer. Número 1, debemos caminar en integridad y santidad. A ver, Proverbios 10:29, se los leo. Número 1, camina en integridad y santidad. Proverbios 10:29, el camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad, pero destruye a los que hacen maldad. Entonces, decidamos a ser siempre íntegros y santos. Seguir la paz con todos y la santidad, dice Hebreos también. ¿Ok? Aquí dice, el camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad. Hermanos, la integridad es cuando todos le ven y cuando nadie le ve. La integridad no cambia porque otros cambian. La integridad es cuando todos hacen lo mismo y cuando algunos se apartan hacia lo malo, usted debe seguir manteniéndose íntegro y santo para Dios. ¿Puede decir amén a eso? Amén. Número 2, o en segundo lugar, camine siempre en la verdad de Dios. Mire, aunque le cueste, aunque eso no sea lo mejor, digamos, humanamente hablando, pero decídase caminar siempre en la verdad de Dios. Salmo 86:11. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón, ¿para qué? Te honre. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Y Pablo dijo, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. El Señor Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo vamos a caminar en la verdad? Caminando en la palabra. Agarre los principios, los mandamientos que están en la palabra y usted caminará en la verdad. Y tercero, número 3, camine siempre en el temor de Dios. Segunda de Crónicas 19:7, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Y sea pues con vosotros el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Proverbios 8 dice, es aborrecer el mal. Así de sencillo. ¿Qué es temer a Dios? Aborrecer el mal, aborrecer el pecado. Si algo hay que odiar en esta vida, es odiar el pecado en todas sus manifestaciones. Odie el pecado como el peor enemigo que usted puede tener en su vida. Ódielo, aborrézcalo. Todo lo que lo separa de Dios usted debe aborrecer. Todo aquello que mata, que merma su vida espiritual, usted lo debe aborrecer. ¿Por qué? Porque le hace daño, hermano. Y rompe su relación con Dios. ¿Qué pasó con la iglesia? En el versículo 11, el resultado final, la iglesia, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Los versículos siguientes hablan nuevamente, otra vez, que los apóstoles comenzaron a hacer milagros y señales y todo lo demás, ¿verdad? Cuando la iglesia caminaba en el temor de Dios. Vamos a estar de pie en este día. Pónganse de pie, por favor. 3 cosas que debemos hacer como iglesia de Cristo en el día de hoy. Número 1, camine en integridad y santidad. Decídase, hermano. Número 2, camine siempre en la verdad de Dios. Y número 3, camine en el temor de Dios. A ver, diga conmigo. En integridad, en la verdad y en el temor de Dios. Una vez más. En integridad, en la verdad y en el temor de Dios. Muy bien. A ver, levante sus manos. Ore conmigo, por favor. Levante sus manitos. Señor amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra que recibimos ahora.